Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los dramas de la NBA. Estaba yo revisando de qué podíamos hablar hoy, de qué podíamos hablar en este episodio ya 11º de la segunda temporada. Impresionante cómo pasa el tiempo. Hace nada estábamos debatiendo sobre Lillard. Empieza la NBA, todos súper excitados y sin uno darse cuenta ya está metido completamente en la rutina, en el día a día de la temporada NBA. Como os digo, otra vez tocando el micrófono cuando no debo, como os digo, estaba revisando un poco de qué podíamos hablar hoy, porque quería hablar más de baloncesto, más de juego, más de cosas que estamos viendo sobre la cancha. Hoy además un poquito más de calma porque este domingo no tengo partido, o mejor dicho, yo no voy al partido, no conseguía cuadrar horarios, entonces iba con un poquito más de calma. Estuve este sábado por la noche viendo, por ejemplo, el Phoenix Suns contra Philadelphia 76ers, derrota de mis Suns, que bueno, luego hablaremos un poquito de ellos, porque también vi perder, importante detalle, a Los Ángeles Lakers. Una derrota fea contra Orlando, en la que uno no sale con buenas sensaciones de Los Ángeles Lakers. Seguimos todavía en esa etapa de inicios de la temporada, en el que la sobrereacción se sigue mezclando con la realidad o con lo que percibimos, y estamos todavía decidiendo qué cosas son sobrereacción y qué cosas son ya realidad. Debo decir que esto va un poquito en la línea del episodio que vamos a tratar hoy, porque ya os digo, iba pensando en temas, ¿no? Esta mañana me estaba viendo cortes en específico de algunos partidos, estaba viéndome otros partidos, el de Boston, mientras tanto revisando estadísticas, historias y noticias que salen, que al final la NBA es una máquina que nunca para. Y digo, oye, hay varios temas que me llaman la atención, pero no tanto como para hacer un tema en específico sobre ellos, o no todavía estamos en ese punto de decir, oye, aquí tenemos que ponernos atención porque de verdad está habiendo un problema en este equipo. Pero como os digo, sí que hay varios ahí que digo, meh. Por ejemplo, oye, es interesante hablar de Los Ángeles Lakers. Hay cositas ahí que no me terminan de cerrar. La defensa de Milwaukee Bucks, que la estadística les tiene muy abajo, algo que queda bastante claro viendo sus partidos, pero que también hay otras cuestiones de qué está pasando en Milwaukee, qué es lo que está fallando exactamente ahí. Os decía, por ejemplo, el caso de Phoenix, con un récord de 2-4 cuando grabo, que será distinto seguro cuando lo escuchéis, porque juegan este domingo por la noche, horario español perfecto para ver a los Suns en días consecutivos, esperemos que no haciendo el ridículo, pero luego hablaremos un poquito de ellos y a ver qué nos dejan el domingo. De nuevo, este será uno de los casos en los que yo hablo de algo cuando no ha sucedido todavía y vosotros ya habréis visto el partido. O por ejemplo también el inicio de temporada de Memphis Grizzlies. ¿Hasta qué punto con estos casos nos tenemos que preocupar? Oye, si eres seguidor de los Boston Celtics, celebrarlo, ahí ya depende de la perspectiva de cada uno, pero si eres seguidor de los Lakers, si eres fan de Giannis o de Lillard, y ahora ves a los Milwaukee Bucks como si les hubiese seguido desde Kareem Abdul-Jabbar, o si eres fan de los Memphis Grizzlies, o eres un fan de Marcus Smart que tiene roto el corazón, pues oye, aquí hay temas curiosos, temas llamativos. Vamos a hablar un poquito del drama. Es el drama de estos equipos. El drama vende, el drama gusta. A la gente le encantan los temas dramáticos. Por mucho que os digan que no. Cuando hay drama, a la gente le gusta. ¿Y estos son casos dramáticos? ¿O no hace falta llegar a tal punto? ¿Qué explicación hay detrás de que estos equipos estén en esas situaciones? O si de verdad es tan preocupante o simplemente se trata de una mala racha. Esto, por ejemplo, lo hablábamos y puede ir en la línea también de lo que vamos a ver en la sección de estadística con Julius Randle. Cuando algo pasa al inicio de temporada es como mucho más grande, para bien y para mal. Un caso muy positivo, por ejemplo, Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. ahora mismo parece la tercera espada que necesitaban los Sixers junto, incluso por detrás,
de Tyrese Maxey o Joel Embiid, aunque por momentos parece él casi el jefe del equipo. De hecho, es que en la victoria contra los Suns se reparten los tiros y los tres hacen el mismo número de intentos a canasta. Y Kelly Oubre está desatado. Si tiene una racha de 5 partidos que sea muy mala luego durante el año, no va a tener ni la mitad de repercusión, porque hacerlo al principio, hacerlo la primera semana, llama mucho más la atención de la gente, de los medios. Sabes que el tweet va a funcionar mejor, pues cómo funcionan estas cosas. Así que vamos a coger estos temas, que ahora mismo son un drama desde lo numérico y en cuanto a las sensaciones, y vamos a ver si está exagerado para vender más, incluso, o si está exagerado en las redes para provocar debate, para provocar menciones, para provocar diálogos. Ahora, por ejemplo, que Elon Musk paga en Twitter, pues también hay que incentivar los comentarios, ¿no? Vamos con el primer punto. ¿Tiene un problema Milwaukee con la defensa? Cuando grabo, ¿de acuerdo? El lunes o el martes, si estáis escuchando esto, la estadística será diferente, pero cuando estoy grabando domingo por la tarde, los Bucks son 25º en ratio defensivo. Están recibiendo 112 puntos por cada 100 posesiones. Y diréis, de acuerdo, está mal, 25º es muy abajo en la tabla de clasificación de las 30 franquicias de la NBA, pero, oye, Milwaukee está acostumbrado a estar ahí. A poquito que hayas estado medio pendiente de la NBA en los últimos años, sabes que no, que Milwaukee precisamente es un juggernaut defensivo, o al menos lo era, hasta este verano cuando te juntaban en un quinteto a 3 jugadores candidatos, o más que candidato de calibre defensor del año, como son Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo y Brook López, pero también iban acompañados, primero, de Mike Budenholzer, un entrenador con experiencia en haber construido fantásticos engranajes defensivos, y luego parece que no, pero puntales que siempre te ayudan a realizar una rotación mucho más fuerte, como es el caso de Jevon Carter, al que sin duda están echando más de menos este año con la presencia de Damian Lillard. La pasada temporada, Milwaukee terminó con el cuarto mejor registro defensivo. 110,9 puntos encajados por 100 posesiones. Tenemos que ver, por supuesto, cómo queda la muestra en toda la temporada. No es lo mismo aplicando ahora un par de semanas que el año pasado aplicando todo el curso, pero el bajón es muy considerable. Pasas de ser una defensa de élite a una defensa que está completamente en el fondo. Pero hay algo aquí muy llamativo y creo que se ve, y creo que quedó patente también en el partido contra los Knicks. Si tú miras a los 2 quintetos más utilizados por Milwaukee, lo mismo te llevas una sorpresa en cuanto a rendimiento. Un poquito de té. Porque es que los 2 quintetos más utilizados, no va a ser aquí tampoco descubrir el fuego, el primero tiene a Damian Lillard, Giannis y Brook López, es decir, ahora mismo el tridente del equipo, mientras Chris Middleton sigue con esa restricción, y los otros 2 son Malik Beasley. Se hablaba de que Pat Connaughton iba a ser el titular en verano, de que Pat Connaughton iba a ser el titular. Finalmente, Malik Beasley está siendo la opción más utilizada como ese hueco de escolta titular a rellenar, que era la gran duda con este equipo de Milwaukee. De acuerdo, entonces los 2 quintetos más utilizados, como digo, los 2 tienen en común ese Lillard, Giannis y López. El primero suma a Malik Beasley y a Chris Middleton, y el segundo tiene a Malik Beasley y a Jay Crowder. De acuerdo, ambos quintetos están en rendimiento negativo, es decir, Milwaukee, el balance que tiene con estos 2 quintetos en cancha en lo que llevamos de temporada es negativo. El rival les está superando por cada 100 posesiones. Al primero, al que tenía a Beasley y a Crowder, les están superando por 4,2 puntos. Y al segundo, el que tenía a Beasley y a Jay Crowder, les están superando por 5,4 puntos. Pero es que si miras los registros, el primer quinteto tiene un registro defensivo de 107. Es decir, claramente muy superior a ese 112 general que tiene el equipo. Pero es que el segundo quinteto tiene un 105,4 de ratio defensivo. Es decir, los 2 mejores quintetos de Milwaukee, mejor dicho, los 2 quintetos que más utiliza Milwaukee en lo que llevamos de temporada, porque, vamos, si están sanos no tenemos ninguna duda de que Middleton también estaría en ese segundo quinteto, posiblemente
Iba a decir en el lugar de Crowder, pero es que entonces tendrías el mismo quinteto. Así que, bueno, el caso, o el primer quinteto tendría muchos más minutos con Middleton en la rotación. El caso es que si miras, el problema de Milwaukee con esos dos quintetos no está siendo la defensa, está siendo el ataque. Así de sencillo, no están metiendo suficientes puntos. El primero, 102,8 de ratio ofensivo, un registro muy bajo. Y el segundo, que os recuerdo, mismo quinteto cambiando a Middleton, un Middleton que todavía no está al 100%, que está lejos de ese Middleton All-Star. Y el segundo quinteto está produciendo 100 puntos por cada 100 posesiones. Un registro muy escaso cuando tienes los jugadores que tienes. Por supuesto, tiene su explicación detrás. Esto que digo no es para matar a los Milwaukee Bucks. Hemos hablado ya de que necesitaban rodajes, de que había una serie de necesidades, de que tiene que ser un equipo que aprenda. Como os digo, al final la estadística general de todos los quintetos, de todas las posesiones de Milwaukee, muestra un grave problema defensivo. Ahí también entramos en que tu fondo de armario atrás no es tan fiable, en que has perdido también calidad en tu rotación. Pero los dos quintetos de más minutaje muestran precisamente problemas en ataque. Y ahí pasamos por dos aspectos. El primero, una importante cantidad de pérdidas, que de nuevo, si miras la estadística general, no parece que Milwaukee sea un equipo con tantos problemas en defensa. Pero luego si miras, por ejemplo, el primer quinteto, cuando están ahí jugando, Lillard está cometiendo bastantes pérdidas. Siempre mirando la estadística de porcentaje de pérdidas. Es como lo vamos a sacar siempre de una forma más fiable. Y luego, que no están acertando todo lo que deberían. Tú en el momento que haces la transición Holiday-Lillard, estás poniendo el énfasis en que tu equipo vaya a funcionar mejor en ataque, en que te conviertas en un problema ofensivo para los rivales. Milwaukee ha cambiado el foco, lo comentábamos en la previa de la temporada. Lo más probable es que no íbamos a ver a unos Bucks tan buenos durante el año. Y más en este inicio, porque tienen que aprender a jugar entre ellos. Todavía están ajustando. Os hablaba de la pérdida de Jevon Carter, que sería un jugador que tendría muchísimos minutos al lado de Lillard, pero muchísimos minutos de haber continuado Jevon Carter en Milwaukee, porque te da ese perro de presa defensivo al lado de Lillard, te da un jugador que además en ataque va a lo simple, pero da ritmo y también es capaz de meter desde fuera. Se hubiese hinchado a jugar, porque al final Malik Beasley, que a mí me parece un jugador útil, de nuevo, útil, no una pieza muy diferencial, si no algún equipo le hubiese firmado más de un mínimo este pasado verano, no es un jugador, primero, ni un especialista en defensa como lo es Jevon Carter, ni un jugador que en ataque te vaya a generar mucho juego. Sí que es cierto que puede hacer más que simplemente tirar. Malik Beasley es un jugador más útil que simplemente un tirador que sale de un par de bloqueos. De hecho, le hemos visto ser incluso irregular a veces en el acierto, no es un tirador fiable siempre del 40%. Pero no parece tampoco la opción ideal para Milwaukee, sobre todo porque si tienes a Lillard te interesa al lado un perfil que pueda aplicar más defensa. ¿Qué ocurre? Que no es tan fácil de encontrar en la NBA con ya las fichas salariales que tienes en Milwaukee. También hemos hablado de la imperiosa necesidad de recuperar al mejor Chris Middleton, un proceso que al igual va a llevar tiempo. Mirando a los problemas atrás, mirando a los problemas en ataque, no me preocupa tanto lo de la ofensiva. Entiendo que es un proceso, están en medio de ese proceso, de ese recorrido, que tienen mucho trabajo, pero, como digo, se están conociendo. Hay momentos de brillantez, hay momentos donde se pisan, donde se chocan, donde hay pérdidas, pero tienen que ir poco a poco e ir aprendiéndose. Como digo, sí que hay una carencia que a priori no vas a poder solucionar, y es la ausencia de especialistas defensivos en el perímetro. Esto es algo que no tienes en tu plantilla, no vas a poder solucionar de forma natural. Puedes hacer mucho trabajo, poner énfasis en los esquemas defensivos, pero no tienes especialistas, y esto sí me parece un problema. De nuevo, aunque el problema de los dos primeros quintetos está siendo en ataque, y ahí no me preocupa.
¿de acuerdo? Pero sí que había que hacer esa diferenciación. Sí, la estadística general nos muestra unos Bucks muy malos en defensa, pero si miras a los dos quintetos que más juegan, es decir, los quintetos con el tridente Lillard, Giannis, López, el problema de rendimiento está llegando en ataque. Segundo apartado, aquí ya un conocido de esta temporada. ¿Pueden los Lakers jugar sin LeBron James? Preocupante que a estas alturas de la película sigamos con la misma pregunta y que parece que va a seguir porque los Lakers han empezado mal en cuanto a resultados y sensaciones. Ya sabemos que hubo ese aviso de restricción de minutos tras los 29 de LeBron contra Denver en el primer partido, pero es que desde entonces se ha ido a 35, a 39, a 33, a 43 y a 35 minutos. O sea, un minutaje muy elevado, muy elevado. Y en ese tramo de partidos ha sido un balance de 3-2 poco convincente. Poco convincente. En general, poco convincentes los Lakers. Pero es que mirad, Anthony Davis, Austin Reeves y D'Angelo Russell están en negativo en la estadística avanzada. Unos Lakers que marchan 3-3, es decir, Phoenix, por ejemplo, marcha 2-4 cuando grabo. Lo normal es que si tú marchas 2-4, bastantes de tus jugadores estén en negativo, porque has perdido la mayoría de parciales. No es esto una ciencia aquí revolucionaria, son matemáticas. De acuerdo, pues los Lakers yendo 3-3, tienes a Davis, a Davis, a Russell y a Reeves en negativo, a los tres. Pero es que LeBron es el único titular en positivo. Por supuesto, el mejor registro de los Lakers. Aquí cuando hablamos de esta estadística nos referimos a la diferencia por cada 100 posesiones, positiva o negativa, que están consiguiendo ese equipo con ese jugador en la cancha. Es decir, con LeBron en cancha, los Lakers superan al rival por más 9,5 puntos por cada 100 posesiones. Pero es que cuando está Anthony Davis, pierden por menos 5,3, cuando está Russell lo hacen por menos 4 y cuando está Austin Reeves lo hacen por menos 12,7 puntos. Casi nada. Del tema Austin Reeves. Ha empezado regular la temporada, muy bajo en aciertos, entiendo que se recuperará. Sí que veo en el rival que le están atacando más, le están buscando más y tratando de aprovechar la desventaja defensiva que tienen ahí los Lakers, que se multiplica cuando tienes a D'Angelo Russell y Austin Reeves juntos formando tu backcourt titular. Tengo la sensación de que van a intentar atacar todavía más a Reeves en playoffs. Ya veremos. Seguimos mirando a toda la rotación, porque es que de toda la rotación de los Lakers, solo Christian Wood, que está en un más 18,8, y Gabe Vincent, que está en un más 2,9, son los únicos jugadores en positivo junto a LeBron James. Los únicos. Mal. Da la sensación de que ni el ataque arranca, ni la defensa muestra pasión, muestra actividad. El ataque preocupa porque sigue habiendo poca claridad ofensiva, se sigue dependiendo en exceso de lo que genera LeBron James, no se encuentran situaciones tan cómodas, no me transmiten, estos Lakers no me transmiten la sensación ofensiva que sí me transmitían los de Frank Vogel del primer año y del segundo a ratos, pero el primer año sí que te transmitían la sensación de ser un equipo que jugaba un baloncesto simple y efectivo, un baloncesto simple en el que explotaban sus recursos y, por ejemplo, explotaban la conexión LeBron Davis. Pero estos Lakers de Darvin Ham, que él tendrá muy buena mano en el vestuario, pero no me da la sensación de que aprovechen sus recursos en ataque, de que haya un ataque definido, sino que trabajan a partir de, oye, estos son nuestras referencias, esquemas simples, pero muy predecibles y sin conectar los jugadores los unos con los otros. Esto lo considero preocupante, pero más allá del ataque, donde deberíamos ver a los Lakers funcionar, al menos de forma notable, es en defensa. Es que tampoco están funcionando atrás. Les estamos viendo que los rivales les hacen daño en el rebote incluso cuando están Davis y Wood juntos, que tienes mucho tamaño en el juego interior. Estamos viendo
mucha facilidad para romper el perímetro de los Lakers y muchas ayudas que ni siquiera aparecen por falta de comunicación en muchas ocasiones. Como digo, entramos muy malos, muy malos. Empiezan los partidos muy mal, tienen que ir luego a remolque, no les da para llegar al partido. Señalo el preocupante inicio de los Lakers por 3 razones. La primera, la dependencia de LeBron. La segunda, la poca actividad defensiva de Anthony Davis y en general. Pero ojo, es que Davis debería ser el jefe absoluto del equipo en defensa. Debería ser el candidato a defensor del año de Los Ángeles Lakers. Y no lo está siendo. Y se nota muchísimo. Ahora, cuando todo está yendo tan mal, ¿puedes señalar de forma individual a alguien? Yo creo que es más señalar al colectivo. Y ahí ya veremos qué está sucediendo, porque desde luego el inicio de los Lakers es malo y raro. Y tercera cuestión, ¿pueden aguantar los Memphis sin Ja Morant, los Memphis Grizzlies sin Ja Morant? Están con muy malos resultados, pero también es cierto que su situación es una situación condicionada. Estás sin Ja Morant, pierdes a tu talento más diferencial, estás sin Steven Adams y sin Brandon Clark, lo cual te quita músculo del juego interior, te deja la rotación de los grandes hecha un cuadro. 2 lesiones que ya conocíamos cuando inicia la temporada, cuando arranca el curso de los Grizzlies. El problema es que Santi Aldama, que evidentemente no te va a dar ese músculo interior, esa potencia que sí que te dan Steven Adams y Brandon Clark, de forma distinta porque son perfiles diferentes, pero Santi Aldama es talento ofensivo que te está faltando en estos primeros encuentros y que tendrías con él de contar con su presencia como sexto hombre. Pero tampoco ha podido debutar esta temporada por problemas físicos, los cuales tampoco nos dicen demasiado de cuándo podría debutar, porque a priori va a ser algo muy pequeño y de momento todavía no hemos visto a Aldama jugar. Sí que es cierto que aparece como doubtful, como duda para varios partidos, y entendemos que su regreso está más cerca que el de Brandon Clark. Entendemos, vaya. ¿Qué ocurre? Se está señalando a varios jugadores de Memphis, ¿de acuerdo? Y os voy a decir que de los 3 equipos que hemos hablado, este es el que menos me preocupa, entre comillas, por los motivos, pero está en una situación casi incluso más comprometida que el resto. Marcus Smart es uno de los grandes señalados por este mal inicio de Memphis, pero claro, ¿qué ocurre? Que tú a Marcus Smart te lo traes en verano, haces el traspaso de Marcus Smart para tener, digamos, ese punto de equilibrio entre Ja Morant y Desmond Bane. Llega para ser el conector entre ambos y el verdadero especialista defensivo del perímetro de los Grizzlies. Es decir, una mejora respecto a Dillon Brooks, pensando en ese papel. Un jugador que llega pues para ayudar a Ja Morant con la creación, pero para no ser él el creador principal. Un jugador que llega para asumir las marcas defensivas principales siempre, noche tras noche, del perímetro. Y que, bueno, ya sabemos en ataque su aportación puede ser irregular, inconsistente, una toma de decisiones cuestionable. Pero para eso tienes al lado a Ja Morant y a Desmond Bane. Es decir, un trío muy equilibrado. ¿Qué ocurre? Que la baja de Ja Morant expone a Marcus Smart a un papel mayor. Creo que le he llamado Marcus Smart. Pero bueno, da igual. Le expone a un papel mayor a Marcus Smart. Porque al final le estamos viendo sufrir en el tiro, sufrir en la toma de decisiones, que es algo que ya sabíamos, algo que encaja con el jugador que es Marcus Smart. No vamos a descubrir ahora a la gente lo que es Marcus Smart. Si tú le pides a Marcus Smart que haga más cosas de las que es capaz de hacer, hombre, las va a poder realizar, pero de mala manera, que es lo que estamos viendo. Desmond Bane y Jaren Jackson Jr. ahora mismo, puede que en toda su carrera, son insuficientes para liderar una ofensiva. Bueno, puede no, lo más probable. No son jugadores, para si te falta Ja Morant, que lleven ellos el peso ofensivo. Más de un equipo que tiene más bajas por otros lados. Entonces, ¿qué ocurre? Te faltan, además, tienes a Ja Morant de baja, pero es que tampoco tienes a Santi Aldama. Si tuvieses a todos sanos, ya no te hablo ni de Steven Adams. Steven Adams le damos por perdido para la temporada, pero si tuvieses por lo menos a Morant y a Aldama, el equipo recuperaría su jerarquía. ¿Qué ocurre? La jerarquía está deshecha por culpa de las lesiones y de las sanciones,
y te encuentras con un ataque sobrepasado completamente. Porque a Marcus Smart le pides de más y a Desmond Bane le pides de más. Y al final, como tampoco trajiste otro alero importante en el mercado, tu cambio de Dillon Brooks fue un jugador más pequeño, Marcus Smart, pensando en pasar a Desmond Bane al 3 y a Smart ponerle en el 2, no hay problema. Desmond Bane además es un jugador fuerte. Ahí también queda expuesta tu rotación en el forward, porque Memphis ha apostado en los últimos tiempos por 3 forwards: David Roddy, Zaire Williams y Jake LaRavia. Ya hablamos el otro día del movimiento de Jake LaRavia, cómo Memphis seleccionó a Walker Kessler en el draft y no le tienen en el equipo porque le movieron y entre lo que sacaron fue un Jake LaRavia que, pues hasta ahora, bien poquito. ¿De acuerdo? Pero es que ninguno de los tres, ni Roddy, ni Williams, ni LaRavia, son ahora mismo factores positivos para una rotación en NBA, al menos con regularidad. Y esto es un problema para Memphis. Esto es un problema porque Williams está instalado como titular. ¿Por qué es el mejor de los tres? Bueno, quizá porque a nivel físico es el que más preparado está para la NBA, pero es un jugador muy irregular, muy irregular. Y aparte del caso de LaRavia, que ya lo mencionaba, ese traspaso por Walker Kessler, es que David Roddy fue una de las piezas principales que recibe Memphis cuando traspasan a DeAnthony Melton a los Sixers. Entonces ahora mismo Memphis, que han apostado siempre por jóvenes, podría tener a Melton y a Kessler en plantilla. Es que les han tenido. Melton era jugador suyo y Kessler fue el seleccionado por Memphis. Sí, de acuerdo, a toro pasado todos somos auténticas máquinas. Pero el problema aquí no es ese. El problema aquí es que has hecho una apuesta por 3 forwards, como decía, LaRavia, Roddy y Williams, y ninguno de los tres ha dado ese pasito adelante que demanda el equipo en esa zona. Es una apuesta que te está yendo mal y es un problema cuando tu jerarquía se pone en entredicho por lesiones y sanciones. Cuando grabo, Memphis es el único equipo que no conoce la victoria esta temporada. Son últimos en puntos por posesiones, en eficiencia ofensiva, pero es que si miramos, bueno, y en defensa son vigésimos, que para tener al defensor del año, pues has empezado la temporada realmente mal. Pero es que si miramos el resto de aspectos de la estadística avanzada, nos muestra pues, el verdadero drama de los Grizzlies. Y aquí vamos a utilizar los factores ofensivos, es decir, el acierto que tienes de cara al aro, no me sale ahora el nombre, pero es como el acierto real, ¿no? Con una fórmula que te conjuga las diferentes partes del tiro, el ratio de tiros libres que sacas, el porcentaje de pérdidas y el porcentaje de rebotes. Estos 4 factores aplicados en ataque y aplicados en defensa. De acuerdo, pues Memphis, que como ya hemos dicho, el peor ataque de la NBA, es 27º en porcentaje de tiro real. Es 25º en ratio de tiros libres. Es 24º en porcentaje de pérdidas. Y es 20º en porcentaje de rebote ofensivo. Es decir, dramático. Y en defensa, que son 20º en general, son 21º en porcentaje de tiro real permitido al rival, 22º en porcentaje en el ratio de tiros libres del rival, y las dos únicas que se salvan, 5º en porcentaje de pérdidas del rival y 5º en porcentaje de rebote ofensivo concedido al rival. Es decir, que solo en 2 de los 8 factores, solo en 2, ya no es que sean élite, que obviamente están ahí en el top 5, es que son los únicos 2 que no están en el top 10 o top 5 por la cola. Los únicos. En pérdidas forzadas al rival y en el control del rebote defensivo de Memphis. En el resto están en la absoluta ruina. En la ruina. ¿Estos problemas suceden por las bajas? Evidentemente. Evidentemente suceden por las bajas. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con Phoenix Suns, porque se están haciendo referencias, ¿no? Oye, pues en Phoenix te faltan Devin Booker y Bradley Beal. En Memphis te faltan Ja Morant, Steven Adams, Brandon Clark y Santi Aldama. ¿Qué ocurre? Yo espero, obviamente, que Bradley Beal juegue pronto. Aunque no hay actualizaciones del jugador en esta dirección, en la dirección de va a jugar dentro de poco, lo cual no me tranquiliza
Y lo de Booker no debería ser grave. Le hemos visto jugar un par de partidos mientras pues, va terminando de solucionar sus problemas. ¿Qué ocurre? Que el caso de Memphis es distinto. Porque Ja Morant vuelve el 19 de diciembre. Steven Adams no vuelve en todo el año. Sustituido por Bismack Biyombo, que para el banco está bien, pero no tiene el mismo calibre de jugador, de inicio, de pívot titular en la NBA. Y lógicamente, sin novedades de Brandon Clark, que no sabemos cuándo va a regresar, y de Aldama tampoco sabemos mucho más. Por lo tanto, sí, evidentemente, los problemas de Memphis llegan por sus bajas, por sus ausencias. Pero, ¿cómo van a estar cuando vuelvan los ausentes? Esto es lo verdaderamente preocupante y lo que hay que calcular cuando hablamos del drama de los Memphis Grizzlies. Hoy es lunes y recuperamos la sección de estadísticas. Debo decir que me gusta mucho hacer esta sección para traer datitos y cositas de la temporada, pero luego no es siempre fácil de hacer. Hay noticias, hay historias, hay episodios demasiado largos y luego normalmente siempre hablo más de lo que me gustaría y normalmente los episodios son más largos de lo que me gustarían. Pero, oye, que todo sea ese drama, hoy que estamos precisamente hablando de drama en la NBA. Además, me he conectado aquí mientras grabo esto, estoy viendo por Twitch jugar a mi equipo. Así que por si en algún momento me vuelvo un poco loco viendo el partido. Hoy para la sección de estadísticas traigo dos contrastes absolutos, dos contrastes radicales entre dos jugadores. Ya sabéis que el tema al final de las posiciones en el baloncesto actual, pero sobre todo en la NBA actual, es muy relativo. Están siendo como el yin y el yang en el puesto de 4, es decir, teniendo la mayoría de sus minutos asignados o la mayoría de sus posiciones en el puesto de power forward, de ala pivot. De acuerdo. El primero es, vamos a empezar con el negativo, porque encima es terrorífico. Julius Randle. Seguro que habéis visto cosas, subí un post el otro día a Instagram, os habrán salido cosas porque lo de Julius Randle ha empezado verdaderamente histórico. Ese término que os digo que siempre está tan sobreexplotado en el deporte, el inicio de Julius Randle verdaderamente está siendo histórico. A ver, hemos tenido un triple desde la esquina, pero lo hemos fallado. Nosotros en rendimiento ofensivo estaremos ahí. Más o menos, bueno, prefiero no hacer comparaciones, la verdad. Bien, Julius Randle en sus 6 primeros partidos ha promediado 13,7 puntos con 16 tiros por partido. Es decir, ya cuando haces más tiros que puntos, mal. Esa es una muy mala señal ofensiva. Jugando 35 minutos con un 27,1% de acierto. Está siendo, de acuerdo, el segundo peor, bueno, queda ya en los libros de historia como el segundo peor inicio de toda la historia de la NBA para un jugador con al menos 75 intentos de tiro en sus 6 primeros partidos. Números que no se veían desde Buddy Salisbury en 1959 con un 26,5% en sus primeros 6 partidos de la temporada. Además del dato terrorífico, que tú podrías decir, oye, mira, no está metiendo una, pero son buenas ocasiones, pero es que no le están entrando. Está en una racha muy mala de tiro. Bueno, eso al final es parte del juego, pero es que no es solo eso. Está ofreciendo una imagen horrorosa, una imagen terrible, la que vimos en concreto en el partido entre Knicks y Milwaukee, que terminan ganando los Bucks, en buena parte por lo mal que gestionó Nueva York su final. Vimos imágenes de muy escaso esfuerzo, o directamente de esfuerzo negativo por parte de la estrella de los Knicks, del líder de los Knicks. Eres el líder de un equipo y cuando Jalen Brunson se juega el tiro final, porque Jalen Brunson está teniendo la actuación más caliente de cualquier jugador en ese partido, no aparece un ataque claro, no aparece una vía clara de ofensiva. Jalen Brunson se juega el 1-1 contra Lillard, que tampoco estaba mal jugado. De hecho, tiene una situación de lanzamiento más o menos clara, un movimiento que ha hecho Brunson en decenas y cientos de ocasiones en la NBA.
Y Randle, con el aspaviento, no uno muy marcado, de irse haciendo gestos como le vemos en muchas ocasiones a LeBron James, pero un aspaviento marcado, que se ve evidente. Para mí no es ese el gesto tan preocupante, tú puedes hacer ese gesto. Para mí el gesto preocupante viene después, que hace toda la transición defensiva, todo el balance, lo realiza andando. ¿Pero qué hace Julius Randle? ¿Pero qué hace? Es una imagen lamentable de tu supuesto líder, de tu supuesta estrella. Es que os diría, no me parece mal incluso que haga ese gesto con el tiro de Jalen Brunson. Si él considera que no ha hecho bien Jalen Brunson esa acción, luego puede ir después del partido y decirle, oye tío, ahí vamos a intentar hacer otra acción, mira por aquí esta ventaja, mira esto. Y puede no tener razón Randle, y pueden discutirlo y debatirlo, perfecto. Eso va a ser sano para su crecimiento como equipo. Lo que me parece de auténtico chiste es lo de después, lo de no bajar. Es una cosa de verdad absurda, lo de Julius Randle. 25 millones esta temporada, 27,5 la siguiente y luego opción de jugador por 29,4. Es decir, están los Knicks en la temporada perfecta para venderle. Pero no sé yo si es ahora mismo el momento ideal. Aún así, típico jugador que seguro que en muchos equipos piensan que pueden utilizarle de la forma correcta. Y Julius Randle, con otra toma de decisiones, sería un jugador fantástico. Pero es lo que digo yo siempre. Julius Randle con esa toma de decisiones, y a mi abuela si le ponías la altura de Giannis y el tiro de Curry, pues también hubiese hecho historia en el baloncesto femenino. Pero, oye, cada uno juega con lo que tiene. Y si hablábamos del yin y el yang, tenemos la parte negativa, la parte de auténtico terror, ¿no? Ahora que ha sido Halloween, es terrorífico este inicio de Julius Randle, pero tenemos el otro lado, a Víctor Wembanyama, en concreto, su impacto defensivo. Es que mira, justo ahora estamos atacando, a ver, uy, qué bien, ay, qué pena, se ha movido bien, pero se ha fallado el pase, se había movido muy bien la pelota a poste alto y ha fallado el pase por línea de fondo al poste, ahí hay que agarrar bien el balón, las manos, pero bueno. La defensa de Víctor Wembanyama está teniendo un impacto salvaje en defensa. Mi pregunta es si puede ser candidato a defensor del año siendo rookie. Siendo rookie, algo que sería completamente absurdo, pero es que ves las estadísticas y dices, oye, pues candidato es. Tú ves un partido y ya solo con la cantidad de decisiones que afecta a Wembanyama, porque las afecta en ataque, pero las afecta en defensa. La cantidad de tiros que el rival no hace. La cantidad de momentos en el que el rival tiene que pasar la pelota porque está Víctor protegiendo. Es que es terrible. Iba a decir terrorífico, terrible, y no me ha salido del impacto que me produce a mí también. Es que fijaros en las estadísticas. Jugadores defendidos por él, es decir, los tiros que defiende Víctor Wembanyama. Él defiende 8,8 tiros por partido. Una cifra baja para los minutos que está y la presencia que tiene. Pero como os digo, mucho viene condicionado porque él afecta tanto al rival que buscan no tirar en las zonas en las que está Wembanyama. Tiene todo el sentido del mundo y se ve cuando ves jugar a los Spurs. Como os digo, 8,8 tiros por partido, que no entra ni en el top 50 de más jugadores, de jugadores que más tiros defienden por partido. ¿De acuerdo? 8,8 tiros. Él baja el acierto de sus rivales en un 25,7%. 25,7% es una barbaridad que no tiene sentido. En triples defiende 4,2 por partido, es decir, más o menos la mitad de los tiros que Wembanyama defiende por partido son triples. De acuerdo, él baja el acierto a sus rivales un 20% en triples. Un 20%, es decir, si Wembanyama le defiende 2 o 3 triples a un tirador del 40%, le baja su acierto de un 40 a un 20. Es absurdo, es ridículo. Es ridículo, pero es que justo en la zona cercana al aro, que defiende 3,2 tiros por partido, baja el acierto un 31,9%. Prácticamente un 32%. Es que, de verdad, no hay estadística que se parezca a esta en la NBA. Las mejores cifras individuales, como os digo, es cierto que él no está ni siquiera en los que más tiros defiende, nadie se acerca. Nadie se acerca. Y de nuevo aquí influye que Wembanyama no defiende tantos tiros por todo lo que afecta al rival. Porque si midiese menos no tendría ese impacto, pero defendería más tiros. Eso seguro. Pero buscan no tirar donde está él. Hemos visto a muchos jugadores, van en contraataque, va Wembanyama,
paran el contraataque. Impensable en la NBA prácticamente. De acuerdo, pues como os digo, nadie por delante de Wembanyama, nadie, absolutamente nadie se acerca siquiera a sus cifras. Nadie. Pero es que para acercarnos, entre los que más tiros defienden, encontramos a Scottie Barnes, que está siendo uno de los mejores, baja el acierto de sus rivales un 11,8%. 11,8%. Y Rudy Gobert, que está haciendo una muy buena temporada defensiva con Minnesota, baja el acierto del rival un 12,8%. Es decir, es que, como digo, ni se acercan a Wembanyama, pero es que nadie se acerca a ese registro. Y a nivel colectivo, vais a alucinar también, con Wemby en cancha, los Spurs reciben 103,6 puntos por cada 100 posesiones, 103,6 de ratio defensivo, es decir, lo que sería el segundo mejor registro defensivo de toda la NBA. Sin Wembanyama, los Spurs reciben 130,6 puntos por cada 100 posesiones, que sería, de largo, la peor defensa de la liga. Es cierto que esta comparación que os digo de, oye, con Wembanyama tienen este registro, por lo tanto, serían la mejor, sin Wembanyama serían la peor, no está ajustado porque solo estamos teniendo en cuenta el quinteto de San Antonio, que tiene a su mejor defensor, y por lo tanto ese quinteto va a estar mucho más potenciado. Si miramos cuáles son las mejores defensas de la temporada y decimos, oye, Minnesota, Orlando y Nueva York, y cogemos a sus mejores quintetos defensivos, van a estar por encima de sus registros generales, porque en su registro general entra la media de todos sus quintetos, de los que defienden peor y de los que defienden mejor. Por lo tanto, aquí es lo mismo, pero nos sirve un poco para hacernos la idea de la diferencia tan exageradamente salvaje que existe entre tener a Wembanyama en cancha o no tenerle en cancha. También os aviso que las estadísticas serán distintas este lunes, ¿de acuerdo? Porque Wembanyama juega en el Sundays, entonces cambiará un poquito. Pero para que os hagáis una idea del impacto tan salvaje que está teniendo Wemby en los Spurs. También quiero hacer, antes de cerrar el episodio, un poquito de promo. Os dije el jueves, oye, atentos a lo que vamos a anunciar, vamos a sacar algo en redes, tal. Bueno, hemos lanzado un canal de YouTube que se llama Trasnochados, ¿de acuerdo? Trash como de Trash Talking, _Trasnochados. Un ejercicio de marketing impresionante. Hemos lanzado un canal junto a Sergio Rabinal, Leandro Carranza, Alejandro Gaitán, y es un canal de YouTube de NBA, como hay pocos, pues para hacer un poquito más, en el que lo que vais a encontrar son debates. Y ahí sí que estamos buscando pues más conversación, temas más distendidos, lógicamente pues que no se convierta aquello en una barra de bar pura y dura, pero que sea una conversación más amena y más distendida sobre la NBA. Así que os espero por allí también, para que lo veáis, para que, oye, también que nos deis feedback del contenido, de lo que hacemos. Oye, pues me mola, no me mola, oye, tal, podéis hablar de esto. Ahí ya sabéis que estaremos pendientes. Y por supuesto, pues intentaré también trasladar allí mis problemas de garganta, mis golpes al micrófono, como me decían algunos, y todas estas historias, porque si no, ¿qué sería yo grabando algo sin hacer una de estas cosas? Es más importante incluso que el contenido que grabemos. Así que si os pasáis por allí, pues obviamente nos ayudáis y se lo podéis compartir a algún amigote o algo, que siempre hay amigos que están deseando consumir contenido NBA. Terminamos la chapa de este día, que ha sido bastante larga y extensa. Yo ya sabéis que lo disfruto muchísimo, así que a seguir disfrutando de la NBA. Y nosotros, ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.